Hola amigos, ¿cómo están? Soy Álvaro Pérez y a través de este video les voy a hacer llegar esta primera entrega de la clase 1 de un curso de armonía y orquestación que voy a estar impartiendo a través de este medio. ¿De qué se va a tratar? Bueno, justamente vamos a investigar y aprender todas las técnicas, rudimentos que tienen que ver con la orquestación, con realizar un arreglo, ¿tá? Armonización de voces, sustento de las partes de cada momento de una composición, a través de un montón de mecanismos y herramientas que hay disponibles desde hace cientos de años. ¿Cuál es la labor del orquestador, del arreglador? Es que el oyente nunca se desconecte, nunca pierda la atención del flujo de esa melodía principal. Una composición suele ser algo muy simple en sus elementos constitutivos. Lo que genera derecho de autor es una línea melódica. Todo lo demás es arreglo, es el sustento, la vestimenta, hasta incluso los acordes. Es discutible si forman parte de la composición. Si la melodía, el procedimiento, los giros que da esa línea principal, eso, y simplemente y hermosamente eso es una composición tan desnuda, tan solitaria en el viento. También vamos a tratar cuáles son los elementos que constituyen un arreglo, ¿tá? Y esto se puede ver, se puede observar y aplicar tanto para una orquesta sinfónica gigante de 100 y pico de músicos, como para un ensamble pequeño de cámara, o para una banda de rock o de lo que fuere. ¿Por qué? Porque en la música es como que todos estamos bajo las mismas leyes newtonianas de la música. Entonces, en todos los ensambles, en todas las posibilidades de hacer un arreglo para diversos estilos, siempre vamos a tener en cuenta los mismos elementos. ¿Ah? Hay cosas que siempre tienen que ocurrir para que funcione la música, para que la composición esté sustentada y tenga interés. Todo esto lo vamos a aprender en este curso. Las clases van a ser unipersonales para que en el diálogo directo contigo podamos acceder realmente a tus inquietudes y a tus tiempos de cómo arribar a las nociones. Además, la pedagogía y las técnicas a través de las cuales yo te voy a ir mostrando el camino para entender y desentrañar todas estas maravillas, debe ser personalizada, ¿tá? En función de tus intereses y de los recovecos y callecitas de tu cabeza. Así que bueno, de eso se trata. Ahora vamos a poner manos a la obra. Vamos a hablar de lo que vamos a hacer en esta clase. Vamos a trabajar con una melodía dada, una composición preexistente, a la cual vamos a acoplarle, ¿tá? Otra voz, una segunda voz paralela a esta, en la parte inferior primero y a través de cierto intervalo particular, y luego vamos a ir viendo todas las infinitas posibilidades que tiene el tratamiento de una melodía a través de la armonización paralela y no tan paralela. Bueno, muy bien. Y aquí estamos ya con una melodía y una base armónica. La melodía está asignada a la flauta porque en el concepto instrumental, para que la melodía destaque y quede claramente identificada, debe ser asignada a el instrumento más agudo, más alto de la sección, ¿tá? Entonces la flauta en esta configuración, ¿tá?, tiene y lleva la melodía. Y esto tiene que ver con también la altura de la melodía en la cual el orquestador decide ponerla. Si la melodía la quiere poner una octava más abajo, por supuesto que la flauta
no sería el instrumento adecuado, porque quedaría en un registro grave y quedaría ahogado, apagada, incapaz de ser totalmente expresiva. Entonces, bueno, como en este caso la melodía le queda bien al registro de la flauta, ¿tá? Y no muy silbante, sino el registro medio, muy de los más utilizables en la flauta. Después vamos a hablar de los registros de cada instrumento, etcétera. Bueno, la melodía fue asignada a la flauta. También tenemos un oboe en las posibilidades y tenemos un clarinete en si bemol. Para que sea el cuarteto de maderas faltaría el fagot aquí, pero no lo vamos a utilizar en esta clase. Y luego, para darnos el contexto armónico que tiene esta melodía, elegimos un piano, porque bueno, con un instrumento solo podemos tener la armonía completa, y le hemos puesto el cifrado a cada uno de los acordes. Y esto es interesante e importante porque esto lo vamos a analizar y vamos a ver qué es lo que pasa con los acordes cuando estamos trabajando con una melodía y con una armonización. Cuando el compositor compone la melodía y le pone unos acordes, ¿tá? Muchas veces comete pequeños errores momentáneos y que contradicen al cifrado, contradicen al acorde que él escribió en esa partitura primigenia, ¿tá? Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con eso y cómo el orquestador tiene que estar alerta a esos pequeños detalles que hacen a la cosa, a la sonoridad. Bueno, tenemos la melodía, vamos a escucharla. Y ahí se repite, ¿tá? Porque por cuestiones didácticas nos interesa que se repita. Ok, entonces ¿qué pasa con una melodía? Con una frase. Las frases son extensiones de notas que tienen una cohesión, ¿tá? Que tienen una unidad dentro de lo melódico y dentro de lo discursivo en lo musical, que la hace independiente y que empieza y termina de una manera muy clara, ¿tá? Esas frases se pueden repetir o solamente se pueden dar solamente una vez y luego ya la próxima vez ya cambia. Vamos a ver qué pasa con esta frase. La frase está compuesta por también porciones más pequeñas que también se pueden determinar claramente, ¿tá? En este caso. ¿Y por qué es interesante esto y es importante decirlo? Porque la orquestación prácticamente en todas las veces tiene que entender esta estructura, esta sintaxis de la melodía. ¿Por qué? Porque lo que le da coherencia y fuerza a la entrada o salida de instrumentos o al cambio de textura, al cambio de orquestación, es que corresponda a esa subdivisión de la macroestructura que es una melodía para hacer las transformaciones en la carga instrumental o en el tipo de arreglo, en el tipo de armonización, en el tipo de tratamiento de esa melodía. Siempre tenemos que estar atentos a la cuestión estructural de la melodía para efectuar los cambios. Entonces, en este momento vamos a escuchar y vamos a analizar un poco cómo está compuesta esta melodía. Nosotros vemos aquí, esto es como la mínima expresión, el motivo a partir del cual se va construyendo toda la frase. Esta configuración rítmica, ¿tá? Negra con punto, corchea, se está repitiendo en todas partes. Por lo tanto, ahí podemos observar como una reducción mayor del material. Por lo tanto, aquí estamos en presencia de como una célula
básica de la construcción de la melodía. Esto está bueno porque entenderlo y darse cuenta, porque en cierto momento esta comprensión de la mínima expresión nos puede dar lugar a pequeñas modificaciones en esos lugares, dándole así como cierta verdad y coherencia, prolijidad y orden a la entrada y salida de bloques instrumentales, ¿verdad? También para tomar estas pequeñas células, estos pequeños motivos, y con ellos construir voces alternativas, contramelodías, contestaciones en ciertos momentos de pasividad de la melodía principal. Se repite ese motivo de negra con punto, corchea. Entonces se plantea una vez el tema principal y es saludable hacerlo escuchar cuando este motivo se va a repetir varias veces y en sí ya está cerrado, ¿tá? Porque este motivo luego se vuelve a repetir exactamente igual, digamos. Es interesante ver esto y saber que vamos a tener un tratamiento con esta primera vez que aparece y otro con su repetición. Entonces es interesante porque funciona, porque tiene la suficiente actividad como para que sostenga, y el piano sostiene, ¿tá? Luego vamos a hablar del piano y todo el back. Entonces vemos que esta primer parte funciona y se sostiene así como está, sin agregarle nada. ¿Qué pasa cuando una melodía está bien compuesta? Corresponde a la medida áurea, por ejemplo, y corresponde, como todas las formas de expresión artística que tienen que ver con la comprensión y el entendimiento de el cerebro humano y cómo funcionan la observación, cómo funcionan las emociones y el arco que describen las cosas. Cuando están bien compuestas, proceden de esta manera, ¿no? Se da como en la narrativa, en la narración. Bueno, vamos a hacer como una pequeña alegoría o comparación o paralelismo de cuando te cuentan una historia, por ejemplo, como esta. Ayer salí de mi casa, iba caminando por la vereda, cuando doblo la esquina. Y no sabes con quién me encuentro, con fulanito. Y bueno, seguimos conversando durante horas. Muy bien, eso que es como la forma clásica y ordenada de cómo se cuentan las cosas, pero en general no hace falta ser un dramaturgo para que cuando le contás una historia, una anécdota, una cosa a un amigo, procedas de esta manera. ¿Por qué? Porque es algo que se ha ido instalando por su eficacia. Bueno, salí caminando de mi casa tranquilo, fui avanzando y hasta que en un momento doblé la esquina, me encontré con fulanito y seguimos caminando y charlando. En cierto momento se da ese desenlace, me encontré con tal, y eso era lo que venía a contar. Y ese es el momento álgido, el momento más fuerte y energéticamente más poderoso de la melodía y de la narración. Es maravilloso cómo coinciden esas cosas. Entonces yo tengo que entender a nivel estructural cómo va evolucionando una melodía, una composición, para poder acompañarla y ayudarla a que nos termine contando lo que nos vino a contar. Entonces, bueno, hemos decidido que como es tan rica y linda la primera exposición del tema, vamos a dejar que comience otra vez para introducirle modificaciones. Y esto es análisis y decisiones que uno tiene que tomar como arreglador. ¿En qué momento ya deja de ser interesante? ¿En qué momento requiere de una intervención extra? O si es menester que siga funcionando despojada y libre de toda otra información. Bueno, en este caso vamos a aplicarle lo siguiente. Yo lo que hice fue copiar la melodía principal
y la pegué en el siguiente pentagrama del oboe. Les recuerdo que los instrumentos están dispuestos en la orquesta por orden de tesitura. La tesitura es el rango en lo agudo o grave que puede sonar un instrumento, que tiene la habilidad y la capacidad para sonar. La flauta está arriba de todo, el oboe es quien le sigue, y luego tenemos el clarinete, que es también como un superinstrumento porque tiene un rango bastante amplio, pero le quedan bien las zonas más bien medias y graves. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer ahora es aplicarle un procedimiento para que la melodía, como decía Rimsky-Korsakov, se proyecte hacia adelante, o sea, favorecer el flujo, el contorno, la belleza del dibujo de esa melodía. Los intervalos que más nos favorecen son las terceras y las sextas. Esto es como una herramienta, algo que nos allana rápidamente el camino para resolver los problemas. Entonces yo veo aquí, tomo el pentagrama como amigo para el orquestador, para el arreglador, ya que nos proporciona la siguiente ventaja. Si yo tengo el instrumento solamente en mi mano, tengo que ver en qué escala estoy, tengo que cambiar los intervalos en función de la escala. El procedimiento es mucho más complejo en la primera instancia de creación que si yo hago el siguiente proceso. Tomo, la nota igual en los dos instrumentos, y las terceras se dan contando los lugares del pentagrama, línea y espacio. Bueno, esto es la primera en términos interválicos, lo que ya está copiando. Esto sería una segunda y esto una tercera. Y del tipo de tercera, si es mayor o menor, se encarga la armadura de clave. Por lo tanto, yo no tengo que estar calculando cuántos semitonos y tonos tiene una tercera mayor, una menor en cada momento. No, sino que procedo apoyándome en lo que me da el pentagrama, su estructura y su armadura de clave. Entonces, bajo una tercera que se da salteando uno de los elementos. ¿Tá? Si está en la línea, salteo el espacio y en la siguiente línea ya tengo una tercera. Copio y traslado sistemáticamente, lo puedo hacer sin escuchar cada uno de los sonidos, y estoy aplicando una tercera paralela debajo de la línea principal. Entonces, si yo escucho esto, vamos a obtener el siguiente resultado. Bonito, ¿verdad? Lindo. Y eso solamente aplicando una técnica, ¿no? La de las terceras paralelas. Si yo, siguiendo también el modelo de Rimsky-Korsakov, que nos habla de terceras y sextas, ¿tá? Para proyectar hacia adelante una melodía, ¿tá? Porque en este caso la melodía requiere ser observada como dibujo melódico absoluto. De repente, si yo tengo que armonizar un arreglo de metales que se intercala dentro de los espacios vacíos de la voz, donde hay notas repetidas, ahí se procede de otra manera. Vamos a volver al inicio, ¿tá? Sí, y si el comienzo, vamos a hacer una sexta. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Tá? Si y re, a distancia paralela de sexta en todos los casos. ¿Tá? Vamos a tocar lo que suena. Aquí también nos ofrece la sensación de que las dos voces van dibujando y van frondosamente desplegando sus notas. Entonces realmente funciona esa técnica, esa maquinaria, ¿tá? Automática para generar
armonía entre dos voces. Pero esto no termina aquí. ¿Por qué? Porque ahora vamos a volver a las terceras. ¿Tá? Si la melodía y estas dos voces estuviesen solas en el aire, bueno, funcionaría. Ahora, siempre toda armonización y toda melodía, en la mayoría de los casos, cuando estemos trabajando y tratando una melodía lead, va a tener una armonía que va a estar sustentada por instrumentos o secciones enteras que van a estar diciendo, afirmando un cifrado. Entonces, ¿cómo interactúa la voz lead con el cifrado? Bueno, depende del compositor. Si el compositor hizo que su melodía fuese coherente con el cifrado que puso, no vamos a tener problema, porque siempre vamos a estar frente a situaciones donde no hay choque, donde no hay momentos de rispidez entre la melodía principal y la armonía. Pero, ¿qué pasa cuando le agregamos una segunda voz paralela así de manera mecánica? Se pueden dar algunas situaciones especiales en las cuales el arreglador, el orquestador, tiene que estar muy atento, porque es la clave para mejorar la sonoridad de ciertos pasajes. El olvido de esto es lo que genera atrocidades sonoras, ¿no? Vamos a analizar qué es lo que pasa en cada momento. Primero desde el oído, ¿no? Bien, como verán, hay momentos en los cuales funciona maravillosamente. O sea, funcionaba muy bien cuando las dos voces estaban solas sin la armonía. Ahora, cuando pusimos el piano, que está tocando acordes a unos intervalos, a unas distancias bastante comunes, que bueno, el pianista de tu banda o de tu orquesta, si no está todo escrito o programado por un arreglador, puede estar tocando, ¿no?, tranquilamente. Cómo construye este sol mayor séptima es a veces capricho del propio instrumentista, y si no se conecta con lo que está pasando en el resto de los trabajos de los otros instrumentos, se dan situaciones como esta. Mira, si, bueno, es la tercera de sol mayor. Ahora acá tenemos un sol. ¿Por qué procedimos mecánicamente, no?, con la tercera? Y miren lo que pasa acá. Acá hay un fa sostenido. ¿Y dónde está? Está en la misma octava que lo que hace el piano. Es una segunda menor que oscurece el resultado y la intención nuestra de proyectar hacia adelante, de darle vida y frondosidad a esa melodía. Ese choque, que en otro contexto armónico puede ser favorable, en una música muy de estirpe contemporánea, ruptural de la tonalidad y de las sonoridades, puede ser deseable, pero en este plan no está funcionando. ¿Tá? Escuchémoslo, o sea, a simple vista parece que sí, porque estamos escuchando la melodía que ya la escuchamos 2 o 3 veces, pero en realidad ese primer acorde ya está fallando. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Tenemos dos opciones, ¿tá? O modificar el intervalo que es un sol frente a un fa sostenido, ¿tá?, o cambiar el cifrado del acorde. Pero creo que la gracia, o sea, sacarle la séptima, de hacerle un sol, pero lo transforma en algo predecible y poco interesante para lo que viene sonando antes. Entonces, dejemos el fa sostenido y vemos cómo podemos modificar aquí. Si yo pongo un fa sostenido acá, cambio momentáneamente la relación interválica entre la melodía y la voz inferior, la armonización, ¿tá? Voy a hacer que este sol mayor séptima se escuche en plenitud.
Ahí no hay nadie que contradiga nada. ¿Tá? Y acá, para favorecer este dibujo de la melodía, si la un tono. Bueno, a ver qué pasa si bajo. Cómo funciona y cómo juega este mi aquí. A ver qué pasa. Y ahí empezó a funcionar. Le dio incluso un carácter más interesante a esta relación interválica inicial. ¿Tá? Y qué es lo que podemos observar aquí, es que las notas largas son más susceptibles a incongruencias, a que el oído del espectador advierta un choque que lo distraiga de ese cuelgue, de ese enamoramiento que traen con la melodía. Las notas largas, si no son las adecuadas para la armonización, chocan un montón. Ahora, las notas cortas dentro del plan, hay veces que se permite que rompan un poco con el cifrado. Esto hay que siempre escucharlo y ver cómo funciona. ¿Qué pasa? En esta misma corchea hay un si, mi. Entonces seguimos observando. Ya aprendimos esto, do del sol. Acá este salto, no pasa nada. Re, do, mi en la menor 7, está perfecto. Y acá, justo en el clímax de la melodía, recuerdan que acá es que, ¡buah!, y me encontré con tal. Tenemos un si menor 7. El si, obviamente que está dentro de la tonalidad, funciona. Ups, hay un sol ahí. Y acá hay un la y un fa. Este sol está entre medio de estas dos notas, a distancia del semitono de acá. O sea, es como un clúster con timbres diferentes, lo cual no es del todo aconsejable. Estas cosas las vamos a ver más adelante. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa acá? Miren. Hay como gente hablando de diferentes temas, todos a la vez. No se ponen de acuerdo. Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente: ver y tomar decisiones. ¿Qué pasa? Aquí el dibujo melódico tal vez sea muy importante de respetar. Esta armonización es tan bonita cuando suenan juntas y solas que realmente proyecta hacia adelante la melodía. Si yo operara un cambio aquí armónico, perdería un poco de fuerza en la proyección hacia adelante de la melodía. Entonces, esto lo vamos a dejar quieto y vamos a cambiar el cifrado aquí. Entonces, si vemos que hay un sol acá y qué es lo que está chocando, vamos a distanciar, porque ¿cuándo es que choca? Cuando están cercanos en la sonoridad, en la octava. ¿Tá? De repente, si estuviese la relación y la interacción entre las dos notas a 2 octavas, o a veces a 1 octava, a más de 1 octava, no pasaría nada, pero aquí sí choca. Entonces vamos a bajar en cómo armamos el acorde en el piano. Sí, vamos a bajarlo a que toquemos el re acá, la tercera del si, y acá bajemos uno más, fa, sol, ¿tá?
también nos está chocando un poquito, ¿verdad? Entonces seguimos bajando. Metemos el si acá y el re aquí. ¿Tá? Entonces, si, sol, ¿tá? Si, re. ¿Tá? ¿Qué otra alternativa tengo para no bajar tanto y distanciar las notas que venimos del piano? ¿Tá? Las que vamos a ver ahora. ¿Tá? Vamos a igualar aquí. Y esta nota del medio del piano, obviamente tenemos que pasarla a este lugar. ¿Tá? Desde el punto de vista de la sonoridad y de los choques funciona, pero creo que se aleja mucho de el resto de las voces, que es algo que vamos a ver más adelante. ¿Por qué? ¿Cómo podemos lograr que esto funcione y suene mejor sin cambiar tanto, sin hacer que salte tanto de cómo venía trabajando la armonía el piano? Es imitando esta nota. ¿Qué pasa? Esto es un sol, no está en el plan del si menor séptima. Este sol es una sexta y hay que siempre tener cuidado con esas sextas, ¿tá? En la armonía menor, cuando el acorde es menor, porque generan un choque la mayoría de las veces. Entonces, ¿qué podemos hacer? Cambiar el cifrado. Sol, sol. La quinta. ¿Tá? Entonces transformamos este si menor 7, ¿tá? En tal vez un sol en primera inversión. Si, re, sol, sol, si. ¿Sí? Pero es para imitar esta misma nota. Y a ver qué nos pasa. Ah, funciona. Y además le estamos agregando un color diferente a la armonía del momento. Porque es como que cambiamos el cifrado por alterar algunas notas, por seguir el curso de la melodía, de la armonización. Entonces, ¿qué pasó? Analizando la armonización y entendiendo lo que está pasando, encontramos una variación en la armonía que nos aportó un interés nuevo por investigar y ser minuciosos. Eso es lo que uno se puede llegar a encontrar al trabajar con una melodía y armonizándola y en relación a un cifrado. Bueno, tenemos ahí ya la armonización bastante ordenada. No es más un si menor 7, sino que es un si menor, ahí va, un si menor bemol 6. Muy bien, ahí ya vamos avanzando en un montón de aspectos. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar otra de las técnicas posibles. Acoplarle una tercera paralela a partir de la segunda voz, esta que trabajamos. Entonces lo que hacemos es copiar, control C, pegamos. Ahí tenemos exactamente la misma voz. Un 2 y nos queda una tercera abajo. ¿Tá? Vamos a ver cómo suena esto solo. Bien, muy bonito, así solo. Vamos a ver qué pasa con todo.
Ups. Acá hay un fa. ¿Se acuerdan lo que hablábamos de las sextas? ¿Tá? ¿Cuál es la sexta de la fa? Acá tenemos un problemita. Entonces vamos a elegir. Acá, si lo subimos a un sol, chocamos con el la. Una segunda. Las segundas son tratando de ser evitables en cierto plan y en este momento del curso. Vamos a llevar un mi. ¿Tá? A ver. Si, sol. Otra vez. Fa. Bien, acá, ¿qué pasó? Hay un mi y está el si menor. El mi es como es la cuarta, ¿tá? Que es como que no funciona mucho del todo porque contradice el flujo melódico, ¿no? Es como que no logra convencer del todo, ¿tá? Pero bueno, está abajo, ¿tá? Entonces, a ver, tenemos un si menor. Bueno, vamos a bajar, repetimos la nota y vemos qué pasa, ¿tá? Funciona armónicamente, pero queda un poco pan con pan, como dicen, porque repite esta nota. ¿Qué es lo que pasa? El clarinete también está un poco fuerte, y esto es una de las cosas que el arreglador, orquestador tiene que tener en cuenta. La melodía principal debe siempre escucharse en relieve frente a las voces que la están armonizando. Entonces, lo que vamos a hacer es bajar un poco más el volumen del clarinete para que tal vez esta nota funcione. ¿Ok? Esto es muy importante. Ya vamos a aplicarle esto al oboe. ¿Tá? Eso. Ahí no se notó tanto, ¿tá? Y de repente sí se nota mucho por la capacidad de los instrumentos de articulación. Cuando el clarinete repite la misma nota, queda un poco pobre. Bueno, ¿qué pasa si yo pongo un do aquí? Listo, solucionado. Entonces, ¿cuántas son las soluciones posibles para un pasaje? Bueno, ¿y cuál es la mejor? La mejor es siempre la que suene más elegante, más bella, en cuanto el plan sea la belleza. Cuando el plan es la ruptura, las decisiones serán otras, ¿no? Pero tenemos que partir de algún lugar para los fines didácticos. Entonces, bueno, ahí tenemos cómo finalmente termina ocurriendo. Le aplicamos una técnica a estas dos voces, una técnica mecánica, tercera y tercera de esta, y funciona, pero tenemos que siempre observar la interacción con el background, o sea, el fondo armónico, que es uno de los elementos constitutivos de un arreglo, que lo vamos a ver más adelante. Vamos a escuchar todo lo que hemos hecho hasta el momento. Bueno amigos, espero que les haya gustado todo esto que compartimos hoy. Por supuesto que les recuerdo que
La clase va a tener la duración de 1 hora. Este video lo hicimos más corto, más sintético, porque por supuesto que le falta la interacción, la persona que está estudiando, aprendiendo, las preguntas y todo el devenir de una clase real entre seres humanos que se están comunicando en tiempo real, pero va a tener la duración que dijimos. Bueno, pónganse en contacto conmigo y ahí vamos a coordinar y a hablar de todos los detalles de cómo llevar adelante este curso. Fue un gusto compartir esto con ustedes y bueno, estoy feliz de poder tener este medio, este canal para comunicar estas cosas y seguir difundiendo lo que es el conocimiento en el terreno de la música para que seamos cada vez mejores y nos ocupemos de esa otra cosa esencial, esa otra cosa que no está escrita y que no aparece por más que apliquemos técnicas y herramientas. Ahora, cuando aparezca esa semilla primigenia y cargada de esa fuerza vital, que tengamos esas herramientas, que tengamos con qué abonar, con qué regar, con qué hacer florecer nuestras ideas. Salud.